Anatema, infidelidad dentro de los llamados. Anatema, primero déjenme darles una breve descripción de qué significa esa palabra anatema. Se cita mucho en esa porción de Josué 7. Básicamente, algunos la traducen como maldición, como juicio. Es decir, que algo ocurrió dentro de la nación de Israel y han tomado aquello que fue definido por Dios como lo que debía experimentar juicio. Tomaron algo, una porción de algo que Dios estableció en el último capítulo que estuvimos leyendo al tomar Jericó. Dios estableció que no debían dejarse nada del anatema. Ellos no tenían que dejarse nada, absolutamente nada, de lo que estaba en esa ciudad, en Jericó, excepto solamente lo que Dios dijo. ¿Alguien recuerda qué había dicho Dios? Lo que había dicho era que Rahab tenía que ser rescatada con vida junto con todos sus familiares, porque esto era una promesa que se le había hecho a Rahab. Y además, la plata, el oro, el hierro, debía ser guardado para Dios. Los metales que habían ahí debían ser guardados por el pueblo porque Dios había pedido que eso se le guardara. Recuerden que Israel aún no tiene el templo que más tarde construyó Salomón. Y probablemente esos metales iban a ser utilizados en la construcción del templo de Dios en la historia de Israel en el futuro. Así que en ese momento que Israel está entrando a la tierra prometida, tienen la primer gran ciudad al frente, Jericó. Están a 1,7 kilómetros de Jericó. Es una ciudad amurallada, es una ciudad fuerte, cerrada, dice la Biblia, muy cerrada, dando la impresión de que nadie podía entrar a esa ciudad y nadie podía salir de esa ciudad. E Israel tenía el desafío de tomarla en posesión en el nombre de Dios, pero no podían. Dios dijo que Él iba a entregar esa ciudad en las manos de ellos, pero ellos tenían un compromiso con Dios. No toquen nada del anatema. ¿Me explico? Dios dice, yo les voy a dar esa ciudad, pero cuando la tomen, no se dejen nada para ustedes. Normalmente cuando un pueblo tomaba a otro pueblo, se dejaba un botín. Se dejaba ahí algo que ellos lograron ganar de esa conquista y la repartían entre ellos. Normalmente era así, pero esta vez no. ¿Por qué esta vez no? Porque Jericó era la ciudad cabeza de todos los enemigos de Israel. Porque Jericó representaba el corazón endurecido de nosotros. Si Dios no lo conquista, no hay manera de que la palabra de Dios pueda tener fruto en ese corazón endurecido de nosotros. Así que por la representación de Jericó, por lo que Jericó significaba, no se podía tomar nada de Jericó. Había que quemarlo todo al final de la conquista. Y dice la Biblia en Josué 7:1, vuelva su mirada ahí, dice, ¿qué dice? Pero, siempre dicen que cuando uno habla de manera positiva, debe evitar utilizar estos términos. Como si yo dijese, los felicito por haberse levantado hoy temprano y haber venido a este lugar. Y todo el mundo está esperando. Pero algo pasó, ¿verdad? Siempre. Pues aquí la Biblia dice que había pasado algo muy glorioso. Jericó había sido tomado, los muros habían caído, el pueblo había entrado a tomar esa tierra. Pero normalmente cuando estamos lidiando con nosotros, con los seres humanos, normalmente cuando estamos lidiando entre gente con gente, casi siempre tendrá que haber un pero. Y yo a veces lo camuflo y digo, sin embargo. A veces lo camuflo mejor y digo, ahora bien. Y de esa manera uno trata de arreglar la expresión. Pues aquí la Biblia dice, pero los israelitas, ¿qué fueron ellos? Fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. Porque Acán, hay un hombre llamado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. ¿Por qué hubo infidelidad? Porque Acán tomó de lo dedicado al anatema. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos desobedecieron? La ira del Señor se encendió contra los israelitas. Hermanos míos, los que estamos aquí, los que tenemos nuestra mirada en la Biblia, Josué 7:1
es un resumen de todo el capítulo 7. Yo podría predicar a partir de Josué 7:1 nada más, pero como sé que muchos no conocemos la historia bíblica, entonces siempre la tomamos en cuenta, todo el capítulo como lo leímos y todo lo que yo voy a estar diciendo por partes. Esta mañana vamos a usar un esquema sencillo para examinar Josué 7. En primer lugar, veremos la infidelidad de un hombre, el hijo de. Primeramente veremos eso, la infidelidad de un hombre. Después estaremos viendo la infidelidad del pueblo. Israel ha pecado. Y en tercer lugar veremos la infidelidad juzgada. El Señor te turbará. Y con ese esquema en mente, primeramente la infidelidad de un hombre, Acán, hijo de. Con ese esquema en mente, vamos a ir viendo lo que la Biblia dice. Tal como señalé en Josué capítulo 7, verso 1, un hombre, leámoslo de nuevo, Josué 7:1, un hombre llamado Acán ha tomado de lo que no debía tomar, pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, y luego presta atención a la descendencia, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, Acán, que pertenecía a la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, a lo que debió ser considerado algo bajo juicio de Dios, que no debieron tocarlo. Acán lo tomó, él era hijo de un descendiente de la tribu de Judá, e hizo que la ira de Dios se levantara sobre Israel. Hermanos míos, la tribu de Judá no es una tribu cualquiera. ¿Quién desciende de la tribu de Judá? Génesis 49:8 dice para ustedes, para nosotros, lo siguiente. Génesis 49:8. A ti, Judá, esta es la profecía de Jacob, de Israel, sobre sus hijos. Antes de que Jacob muriera, él dice cosas proféticas sobre sus hijos. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro, es decir, esa condición de reino, no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Dice que el cetro, la condición de cachorro de león, depredador de sus enemigos, eso estará dentro de la tribu de Judá. Y nada de eso se apartará de él hasta que venga ese representante glorioso, ese que gobernará las naciones, el cual es Cristo. Hermanos míos, todos nosotros sabemos que a Jesús se le dice el león de Judá, el león de la tribu de Judá. Y es por estas palabras que dice aquí Génesis 49:8 y 10. Lastimosamente, aquella tribu de la que debía venir el Cristo, aquella tribu de la que se debería recibir bendición y libertad, alguien ha surgido de en medio de esa tribu. Ese hombre que ha surgido de en medio de esa tribu, Acán, es un hombre que está sirviendo para todo lo contrario. Acán lo que está haciendo es que Israel, en lugar de recibir bendición, está recibiendo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Acán desobedeció y tomó de lo que estaba bajo juicio y lo escondió para él y lo guardó y no dijo nada. Aquello que Acán debió erradicar de su presencia. Yo les dije el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que la toma de Jericó, el hecho de que Jericó no se podía ni siquiera reedificar, significa que nosotros no podemos coquetear con nuestros pecados, no podemos guardarnos para nosotros nada, debemos erradicar completamente toda sombra de maldad de nuestras vidas. Pastor, pero no hay nadie perfecto. No, pero el trabajo es la perfección. El trabajo es crecer en santidad. El trabajo del cristiano, después de que salgamos del culto y aún durante el culto, es la mortificación del pecado.
Salimos a darle muerte al pecado que aún radica en mí. Salimos a quitarlo completamente de raíz. Estamos aquí, tenemos que trabajar en eso, quitarlo de raíz. Estaba yo pensando que a veces, como hoy, el domingo en la mañana, los cultos inician como fríos. No queremos cantar, no queremos como leer. La lectura es de Romanos. Cuando llegamos a Romanos, la gente arruga la cara y dice, no entiendo. Cuando lo que deberíamos hacer es darle una cachetada espiritual a nuestra carne y decirle, despiértate y entiende y pídele a Dios sabiduría y canta al Señor, que es digno de toda gloria y digno de todo honor. Pero en lugar de eso dejamos que la carne nos apapache y el frío y que se bajen las baterías. Permitimos que esas cosas ocurran. Pues Acán hizo aquí exactamente lo mismo. Tomó de lo que no debía tomar. Y aquella tribu, la tribu de Judá, de la cual era un descendiente él, de la cual debía venir bendición para Israel, está funcionando como todo un ejemplo contrario. Está funcionando como una piedra de tropiezo. Está funcionando como el motivo, la causa, el móvil de la ira de Dios sobre la nación de Israel. Creo que ese es el punto inicial del sentir bíblico. Aquel de quien debía venir libertad y bendición ha acarreado maldición. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué cree eso? Porque increíblemente, ¿cómo inicia la historia? Josué 7. Acán, hijo de la tribu de Judá, tomó de lo que no debía tomar y trajo la ira de Dios sobre el pueblo. Yo creo que eso es lo que el Espíritu Santo quiere decir. Lo que quiere decir es, presta con atención que aquel de quien debía venir bendición, trajo maldición. Esta mañana, mientras yo repasaba mi sermón para venir aquí, me acordaba de Onam, un hijo de Judá. No me acuerdo ahorita del otro. Etán es el otro hijo. Ok. No me acuerdo, pero vamos a decir que es Pero Judá tuvo 2 hijos, tuvo 3. Pero Judá tuvo 2 hijos, uno de ellos Onán y había otro. Y Dios los mató. A ambos, esos 2 mayores, Dios les quitó la vida. ¿Sabes por qué? Pertenecían a la tribu de Judá. Y lo que hacían era malo delante de los ojos del Señor. Y la tribu de Judá tenía que guardar su nombre como representantes de Silo, del Señor, de quien iba a venir a gobernar un día. Y lo mismo le está pasando aquí a un hombre que está siendo infiel. Gracias, hermano. Un hombre que está siendo infiel a Acán. Ese es el punto 1 y con eso queda cubierto el punto 1. Ahora vamos al punto 2, la infidelidad del pueblo. Vea conmigo Josué 7:2. Josué no sabía nada de lo que Acán había hecho. Josué sabía que la ciudad que seguía era una ciudad llamada Ai. Esta ciudad, Ai, es una ciudad que estaba sola. No tenía muchos vecinos, no se relacionaba mucho con otros, además era pequeña, era débil. Esta no necesitaba que le marcharan alrededor durante tantos días y que Dios botara muros. Ahí no había nada de eso, era una ciudad fácil. Jericó acababa de caer, Ai era pan comido. Y mira lo que pasó con Ai. Josué 7:2. Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo, suban y reconozcan la tierra. Y los hombres subieron y la reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán. Israel tenía una potencia de guerra, si mal no recuerdo, más de 40,000 hombres. Así que le dice, no, con 2 o 3 mil, no hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. ¿Sabes qué es lo que significa eso? Es pan comido. Josué, esto cae rápido, lo resolvemos rapidito. Así que subieron allá unos 3 mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. La gente dejó de ser valiente y dijeron, hey, perdimos.
¿verdad? Eso, Carlos, viene a mi mente que juega fútbol, ¿verdad? Hay algunos aquí con las rodillas ya dañadas de jugar fútbol, pero Carlos todavía juega fútbol. Carlos, imagina un equipo que usted dice, no, compañero, eso lo echamos a la bolsa, más, vamos completitos, y el aguatero, y ganamos. Y que venga uno derrotado. Y dicen, hey, ¿qué pasó con ese equipo de allá adentro? ¿Cómo se llama? De San Jorge. ¿Qué pasó con el equipo de San Jorge? Perdimos. Uno creyendo que estando allá adentro ese equipito es fácil de derrotar. Pues eso le pasó a Israel. Se confiaron, creyeron que habían ganado, que ellos tenían a Dios de su lado. Y fueron a la guerra unos cuantos. Y de unos cuantos volvieron bien derrotados y bien avergonzados. Entonces, verso 6, entonces Josué rasgó sus vestidos, se postró en la tierra delante del arca del Señor. ¿Qué representaba esa arca? La presencia de Dios. Él se arrodilló ahí hasta el anochecer, y él y los ancianos, me encanta que no estaba solo, habían ancianos de Israel que tenían el mismo sentir, echaron polvo sobre sus cabezas. Estas son señales de duelo. Tenían duelo, les pesaba en su corazón. Y Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Eso es típico, diría yo, ¿verdad?, de nosotros. Nos pasa algo que no esperamos y que decimos, Señor, ¿por qué? Eso es lo que Josué hizo. Y dice, ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir? Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Interesantes reclamos delante de Dios. Como alguien dijo, pues mira, en la Biblia pareciera que no se le dice a la gente que se limite. En la Biblia se registra a los hombres hablando con Dios y reclamándole. Pero como dijo otro predicador, nunca olvides que tú estás en la tierra y Dios está arriba en el cielo. Nunca olvides que Él es superior, Él gobierna todo. Pero sí, Josué está destrozado, junto con él los ancianos y el pueblo también. Y está Josué representando al pueblo delante de Dios diciendo, ¿por qué? Eso es el fruto de la ignorancia. Él no sabe nada. Él no sabe lo que Acán hizo, pero Dios sí sabe. Dice el versículo 10, y el Señor dijo a Josué, levántate. Dice Dios que Él no da muchas explicaciones. Cuando el hombre le pregunta por qué, a través de la Biblia, Dios dice, sí, tú me vas a preguntar a mí. Está bien, cíñete. Eso es, zócate la faja, como un varón valiente. Ahora yo voy a preguntar y tú vas a responder. Primera pregunta es, cuando yo hice el cielo y la tierra, ¿dónde estabas tú? ¿Qué tienes tú que venir a decirme a mí? ¿Por qué? ¿Qué está aquí, esto, lo otro? Dice Dios, levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. ¿Quiénes, hermanos? Israel completa. Pero había sido Acán, el hijo de Judá. Sí, pero Dios ahora, este es nuestro segundo punto, Dios ahora responsabiliza a toda la nación. Dice, y además la han puesto entre sus propias cosas. Verso 12, no pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema. Están bajo la ira mía, están bajo mi juicio ahora. No estaré más con ustedes, a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. Hermano, tal vez puede que nos quedemos dormidos durante el sermón. Subraya eso. No estaré más con ustedes, a menos que destruyan las cosas del anatema que están en medio de ustedes. Subraya. Nada va a pasar malo si haces una relación directa de ahí a tu alma. No va a pasar nada malo. Necesito erradicar completamente todo lo que está bajo el juicio de Dios que está en mi vida. Tengo que quitarlo del lado mío, si no, dice aquí la palabra de Dios, no van a poder vencer a sus enemigos. No va a haber forma de que sus enemigos caigan. Ustedes no tendrán mi bendición, no estaré más con ustedes.
a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema. Verso 13, Dios le dice a Josué, levántate, consagra al pueblo y di, conságrense para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel, hay anatema en medio de ti, oh Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. Por la mañana se acercarán pues por tribus. Eso es Dios diciéndole a Josué qué hacer. Se acercarán por tribus. Y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familia, y la familia que el Señor señale se acercará por casa, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que aquel hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece. ¿Por qué, Dios? Porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido terrible ofensa en Israel. La terrible ofensa de un hombre ha traído el juicio de Dios sobre todo el pueblo. Este es el punto de esta sección que acabamos de leer. El pueblo pagando las consecuencias por culpa de uno. Es interesante que no todos los hombres subieron a pelear contra Ai. Era representativo, 2,000 o 3,000. Pues de la misma forma era representativo que por la culpa de uno, todos estaban perdiendo. Todo el pueblo estaba viéndose avasallado y enjuiciado por Dios. Dios estaba trayendo su juicio. Josué está turbado. Josué está confundido. Pero la razón por la cual está así es porque es ignorante de la realidad. La realidad es que hay uno que ha pecado. Esa es la realidad. Hay uno que ha pecado. Y todo el pueblo está pagando las consecuencias. La Biblia nos enseña, escuchen bien por favor, que en lo que respecta a los hombres, los seres humanos y sus relaciones, el pecado normalmente se comporta en esa dirección, de uno a muchos. Tomemos un ejemplo. ¿Qué pasa si el papá en el hogar, la cabeza, la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer? ¿Qué pasa si el papá no lee la Biblia en casa? ¿Qué pasa si el papá no ora en casa? ¿Qué pasa si el papá no es ejemplo en el uso sabio del teléfono? ¿Qué pasa si papá cada vez que está libre se la pasa entreteniéndose? ¿Qué crees que va a pasar? Con la esposa y con los hijos. Normalmente el pecado fluye así, de uno a los otros. Normalmente así fluye. En las relaciones humanas, de esa forma fluye el pecado. De Acán, el pecado pasó a todo el pueblo. De Adán, el pecado pasó a toda la humanidad. Aquí tengo Romanos 5:12, escuchen. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Adán pecó, y el pecado se extendió a todos. Y por el pecado vino la muerte. Ahora la muerte la experimentamos todos, porque todos pecaron. A veces, ¿verdad?, la gente muere y nos preguntamos, ¿por qué tiene que morir la gente? Es por causa del pecado. La muerte es un recordatorio permanente de nuestra condición pecadora. En Adán todos nosotros pecamos. Y como dicen, Adán pecó y firmó el cheque. Soy pecador, rebelde contra Dios. Y nosotros decimos, hágame el favor y me le da vuelta el cheque, yo voy a endosarlo también. Pues présteme la pluma. Con mucho gusto, yo también soy pecador. No es algo en lo que uno dice, ay, pobrecito yo, me cayó el pecado de Adán. No, mentiras. Todos nosotros somos pecadores y con mucho gusto pecamos. A mucho gusto, a mucho deleite, a mucho placer, nosotros también pecamos. De manera que el pecado de Adán pasa a todos nosotros, pero no solo es con Acán, no solo es con Adán. Dice la Biblia, un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. Y eso lo dijo Pablo a los Gálatas. Y eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan? Y ellos pensaban que era que no tenían que comer pan del que comían los fariseos. Y Jesús dice, no es de eso que estoy hablando. Es de la forma perversa de ser de esos líderes hipócritas. Son falsos, aparentan cosas. Cuídense de que ese germen no esté en ustedes también. Cuídense.
Yo les digo a ustedes que a menudo tenemos que estar examinando nuestras almas. En todo lugar, cuando el hombre está viendo que nadie lo esté viendo, debe preguntarse por qué estoy pensando así. Dios me está viendo, su Espíritu Santo me ha sido dado. Debo tener temor de Él todo el tiempo. Estoy delante de su rostro todo el tiempo. No hay lugar donde yo pueda ir que Dios no me esté viendo. Pero hermanos míos, un poco de levadura dentro de la iglesia leuda toda la iglesia. ¿Qué dice el autor a los Hebreos? Eso venía a mi mente en estos días. Cuídense de que no brote entre ustedes una raíz de amargura. A todos los hebreos se los está diciendo. Que ninguno de ustedes le brote una raíz de amargura, porque eso transferirá una condición completa a toda la iglesia. Imagínate eso. Digamos, yo me peleo con Rafita y ya no nos queremos. Y uno dice, es que Rafita, y el resto de los hermanos, no, ellos están bien, pero es que Rafita, sí, pero si tienes eso con Rafita, eso va a afectar toda la iglesia. Toda la iglesia. Hermanos míos, en lo que respecta a las relaciones humanas, normalmente así funciona. El pecado de uno afecta la condición de todos, todo el tiempo, todo el tiempo. Es imposible que escapemos de eso. Ahora llegamos al final, tras una representación dolorosa en la que todo el pueblo está pagando por culpa de Acán y pierden la batalla, llegamos a la parte final donde es la infidelidad juzgada. El Señor te turbará, el Señor te turbe. Josué 7:16. Josué se levantó muy de mañana, presten atención, e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Mandó acercar a la familia de Judá, y fue designada la familia de los de Sera. Hizo acercar a la familia de Sera hombre por hombre, y Zabdi fue designado. Mandó acercar su casa hombre por hombre. Fue designado Acán, ya apareció el pecador, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de nuevo de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y tantos ciclos de plata y una barra de oro y 50 ciclos de peso, los codicié, los tomé. Todo eso está escondido en la tierra, dentro de mi tienda con la plata debajo. Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo, lo sacaron de la tienda, lo llevaron a Josué, a todos los israelitas, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, y la plata, presta atención, la plata, el manto, la barra, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía. Ahí no dice su mujer, pero también ahí iba, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Eso es una pregunta. ¿Por qué hiciste eso? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. El Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. La expresión de Caifás. ¿Alguien se acuerda de Caifás? Sumo sacerdote en el tiempo de Jesús. Juan 11:49, dice Caifás lo siguiente, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. La expresión de Caifás se volvió real sobre la vida de Acán. Es mejor que un hombre, Acán, muera y no que todo el pueblo perezca. Caifás lo estaba diciendo acerca de Cristo. Y aquí está ocurriendo sobre los lomos de Acán con justa causa. En primer lugar, de esa sección que hemos leído, es interesante ver las palabras de Josué a Acán. Hijo mío, te ruego, verso 19, Josué 7. Hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Dime qué es lo que has hecho, no me lo ocultes. Hermanos, esa declaración es impresionante. La visión que tiene Josué de la confesión es que cuando confesamos nuestro pecado, el nombre del Señor es glorificado.
y damos a su nombre alabanzas, me atrevería a decir que más dulces, más gloriosas que las que cantamos mientras cantamos juntos, si tenemos pecado. Si estamos cantando juntos y tenemos pecado, no estamos dando gloria a Dios, no estamos alabando a Dios. Pero si nosotros confesamos nuestro pecado, glorificamos el nombre de Dios, alabamos el nombre de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque según Josué, Dios les había hecho mal. Josué había dicho que Dios, ¿por qué hiciste esto? Eres injusto. Y Dios dice, no, Señor, yo soy justo. El pecador es Acán, que ha traído el pecado sobre todo el pueblo. De manera que cuando un hombre se arrepiente y reconoce su pecado, está diciendo que Dios es justo y que yo soy el pecador. Dios es el justo, el malo soy yo. Siempre ha sido así, hermanos. Pero normalmente nosotros preferimos culpar a Dios. Normalmente nosotros preferimos decir, ¿por qué pasa esto, Señor? Y Dios desde el cielo abriría ahí y diría, por tu culpa, y volvería a cerrar. ¿Por qué, Señor? Por tu culpa, y volvería a cerrar. Estoy diciendo, eres injusto, Dios. Pero cuando uno dice, Señor, ahora lo veo, ahora me doy cuenta, soy pecador, Dios abriría el cielo y diría, gloria sea mi nombre, santo y justo soy, tú eres malo y yo soy bueno. A veces, hermanos, orando, he tenido que llegar delante de la presencia de Dios y decir eso. Yo venía para reclamar algo, yo venía para pedirle algo, yo venía para pedir que consumado sea algo. Y Dios dice, tú eres el culpable, tú y no yo, tu pecado, tu maldad. Así que tengo que cambiar la versión, ¿verdad? Decir, Señor, tú eres justo, tú eres santo, yo soy el pecador. Hermanos míos, Josué tiene una visión elevada de la confesión. Hijo mío, te ruego, da gloria al Señor. Hijo mío, te ruego, alaba el nombre de Dios y dime qué es lo que has hecho. Hermanos, eso es lo mismo que cuando alguien viene a nosotros y nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Yo soy pastor y yo tengo un pastor que me pastorea y él me llama y me pregunta, ¿cómo estás? Y yo sé que eso significa, da gloria a Dios. Alaba su nombre y dime, ¿cómo estás? No ocultes nada. Sácalo a la luz, póngalo ahí afuera. Hablemos sobre eso. Es mejor que tenerlo guardado ahí. Cuando la infidelidad es juzgada, la confesión es sin duda el primer paso. De manera que, como dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios justo y santo y todos nosotros los pecadores, generadores de este mal. Hermanos, a veces en nuestra perversión hay tanta maldad que nos atrevemos a decir, ya y sí, yo no sé Dios por qué permitió eso. Y dice uno, ¿qué estás diciendo? ¿Estás culpando a Dios de tu propia transgresión? Eso no glorifica el nombre de Dios. Eso no trae alabanza al nombre de Dios. Ciertamente Dios es la causa primera de todas las cosas. Pero mi pecado es mi responsabilidad moral delante de Él. Y lo mejor que puedo hacer es reconocerlo, darle gloria a Dios y no ocultar nada. Como le dijo Josué a Acán, no me ocultes nada. Además de eso vemos en un segundo punto, en el último punto, que hay pecados que se ocultan y se construyen en familia. ¿Cuántos murieron de los de Acán? ¿Cuántos murieron? Todos, hasta los bueyes. Ya me imagino yo toda la generación de hoy en día diciendo, ¿qué tiene que ver ese pobrecito buey? Hasta los bueyes murieron, los perros de Acán, los gatos de Acán, todo lo que Acán tenía, hasta la tienda. Ya me imagino yo a alguien diciendo, aquí falta algo, enrolle, quemen eso también. Todo, él se contaminó, no nos contaminemos nosotros con él. No solo él se contaminó, toda su familia se contaminó. Hermanos míos, por aquí puse que cuando un hombre trama cosas, cuando un hombre piensa cosas,
Nunca pienses que las piensas solo. Normalmente ahí está su esposa con él. Normalmente ahí están sus hijos con él, pecando, tramando, pensando, hablando, contaminándose. Normalmente hay una red de cuido, ¿verdad? Como la red de cuido política en nuestro país. Un hombre normalmente no está solo en sus ideas, no está solo en sus tretas, no está solo en sus planes. Todos aquellos que lo acompañan en su maldad, escucha esto, hermano, todos los que acompañen a un hombre en su maldad han de pagar la cuenta, todos. Esto no es así como que yo digo, no, yo pago, dice Dios, no, tú y también esa otra persona y aquella otra persona, porque debieron venir donde Josué y decir, mi esposo hizo algo malo. Los hijos debieron venir y decir, mi papá hizo algo malo. El padre debió venir y decir, mi hijo ha pecado. Pero en lugar de eso, lo guardaron. En psicología se le llama secretos de familia. Échalo a la bolsa y no diga nada. Eso lo arreglamos aquí en la casa, que nadie sepa. Y cuando es pecado, todos van a pagar. Todos van a pagar. No solo el padre, no solo la madre, no solo los hijos. Todos pagan las consecuencias de esos pecados. Pastor, pero eso dice de Acán. Sí, pero hay más ejemplos en la Biblia. Hay un montón de ejemplos de familias. Te voy a citar algunos porque no tenemos mucho tiempo. Los pueden leer en casa. Números 16. Coré, Datán y Abirán. Números 16. ¿Qué pasó con ellos? Hermanos, aquí yo apunté, porque ya lo leí yo en mi casa, que con todo y sus mujeres, oigan eso, todo y sus mujeres, Coré, Datán y Abirán, todo lo que poseían, y hasta unos amigos de ellos que estaban en la rebelión, todo se los tragó la tierra. La tierra se abrió y se los tragó. Coré, Datán y Abirán, sus esposas, sus hijos, sus bienes, y hasta unos amiguillos que andaban en la revuelta. Como cuando uno va a esperar la antorcha, ¿verdad? Que va uno y van unos amiguillos ahí y otros que te conocen y que de repente alguien genera un accidente y todos nos caemos. Todos los que están en esa red de cuidado. No solo Números 16, sino también Esther 9. ¿Alguien se acuerda de Amán? El enemigo del pueblo de Israel. Pues Amán lo terminaron ahorcando. Amán hizo una horca para que ahorcaran a Mardoqueo. Y a Amán lo terminaron ahorcando, pero no solo a Amán. La Biblia dice en Esther 9 que también ahorcaron a sus 10 hijos. Amán y sus 10 hijos. No estaba solo. Daniel 6:24, los que acusaron a Daniel falsamente, ¿a cuántos de esos mandaron también a morir? A los que los acusaron, a sus hijos y a sus mujeres. Hermanos, el pecado normalmente va de uno hacia varios, y a la hora de pagar, los varios pagan juntos el pecado de uno. Eso es así. Póngale la firma. ¿Luchas contra el pecado X? Revise la vida de sus hijos y verá que ellos también luchan con la misma. ¿Practicas esta maldad? Revisa la vida de tu familia y verás también las consecuencias. Siempre es así, siempre es así. Cada uno dará cuenta a Dios por su pecado. Pero las consecuencias de mi pecado irradian a todos los que están conmigo. A toda mi gente. Siempre les he dicho, la iglesia es tan fuerte, ¿como qué? Como su miembro más débil. La iglesia es tan fuerte como su miembro más débil. Porque por ahí, decía una canción viejita, y ahí llegó el tentador a tentarlo con el pan. ¿Verdad? Y ahí, yo me imagino ahí en el miembro más débil, el que no lee, el que no ora, el que se descuida, y ahí llegó el tentador. La iglesia es tan fuerte como su miembro más débil. Es como tener una pared de ladrillos, hermano David, una pared de blocks, pero uno de los blocks lo fueron a traer de allá afuera donde está llevando lluvia por 15 años. Y lo pusieron ahí. Que pared más fuerte, sí, tan fuerte como este hueco. ¿Verdad? Llega el ladrón y golpea ahí, ya quebró eso y ya puede quebrar lo demás y se mete. Porque es tan fuerte como el único saco de cemento que se había puesto duro y también lo echamos a la mezcla. Ya no trabaja igual, no funciona igual. Lo mismo está pasando aquí. Se fue él con toda su familia.
Y una cosa más aprendemos, la progresión del pecado. ¿Qué dijo Acán con respecto a su pecado? ¿Alguno lo notó? ¿Qué dijo Acán cuando confesó su pecado? Verso 21. ¿Qué fue lo primero que pasó antes de que Acán agarrara todo eso y se lo llevara? Antes de codiciarlo, lo vio. Cuando vi, dice, sigue diciendo el verso 21, los codicié. Todavía no los había agarrado. Lo vi y lo deseé. Y entonces lo agarré. Y me lo llevé. Todo inicia por aquí, dice. Se entra suavemente y al final te muerde como una serpiente. Se entra suavemente. ¿Qué hizo David con esta mujer Betsabé? Todo inició por haberla visto, ¿verdad? Eso fue lo que él hizo en 2 Samuel 11. Y me agrada cuando yo leo 2 Samuel 11, cuando ya se acaba todo, ¿qué dice? Dios no aparece por ningún lado, pero allá en el último versículo dice que a Dios no le agradó. Había un testigo en silencio de todo lo que estaba pasando, el más importante, y a él no le agradó lo que estaba viendo. Todo inicia viendo. Nos dice Santiago que nosotros somos tentados cuando de nuestros propios deseos brota eso. Nuestros propios deseos. Le decía yo a un hermano, mira, no nacemos ladrones, no nacemos mentirosos, sino que tenemos procesos en los que practicamos nuestro pecado. Pero lo que está en la base de ese pecado es el deseo. Cuando el deseo aparece, confiésalo. Cuando el deseo aparece, coge el teléfono y llama a alguien y dile, hermano, ora conmigo, estoy deseando pecar, y verás cómo se desconecta. Pero si no lo haces, ya lo vistes, ya lo codiciaste y ahora lo consumaste. Y cuando el pecado se consuma, ¿qué da a luz? La muerte. La muerte. Hermanos, yo no me paro aquí como alguien que pretendió ya alcanzar todo. Yo creo que por eso la tierra tiene el mismo nivel que la de ustedes, por lo menos ahorita y en este lugar. Tiene el mismo nivel, estamos parados sobre la misma tierra. Y a menudo tengo que recordarle a mi alma, el pecado da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el diablo, la carne y el mundo dicen que ese es el resultado. No, lo disfrazan, lo maquillan, lo pintan. Pero la paga del pecado es muerte. Hermanos, déjenme hablarles de una preocupación que está en mi corazón. Cada vez que tenemos tiempo libre, no estamos trabajando, estamos descansando, y yo veo cómo salimos corriendo al teléfono, a meternos al Facebook, a meternos al TikTok, a meternos, yo no sé dónde ustedes se meterán, pero yo veo que el teléfono es parte indispensable del hombre en las manos. Ten cuidado, ten cuidado. La paga del pecado es muerte, muerte. Hermanos, hemos dejado de usar esos aparatos de una manera útil e inteligente. Eso quedó, quién sabe dónde, en el 2010, seguro. Sí, no sé cuándo. Ya no se usan solo para llamar, ya no se usan solo para hablar con alguien que yo necesito hablar. Mi hijo Moisés vive en San José y a veces tengo que ponerle un mensaje. Hey, ¿qué se hizo usted? Reaccione para saber que sigue vivo. Ahí yo no tengo nadie cuidando a alguien viéndote. Entonces me pone, aquí estoy, paz, gracias, todo bien, te amo. Y le digo, yo también te amo. ¿Y será que el teléfono no lo usan? Claro que sí lo usan, pero ya no es para comunicación, es para pérdida de tiempo. Hermano mío, tengamos cuidado, porque vemos, codiciamos y tomamos. Vemos, codiciamos y tomamos. Yo creo que si los teléfonos no tuvieran pantalla, nadie lo usaría. Nadie. Si fueran como aquel Nokia que tenía yo indestructible, nadie usaría los teléfonos. Porque ¿para qué? Si llamo me cobran, si mando un mensaje me cobran, ¿verdad? Pero ahora tienen pantalla. Ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Ahora un mundo se abre ante mí con una pantalla portátil.
Y no estoy hablando en contra de la tecnología, yo tengo un teléfono también. Estoy hablando a los santos de un uso sabio y de la forma en que somos seducidos de manera progresiva. Y estoy dando solo un ejemplo de quién sabe cuántos miles podrán haber, pero siguen este mismo patrón. Vi, codicié, tomé. Vi, codicié, tomé. Hermano mío, ahí está en las Escrituras ese patrón. Ahora, pastor, ¿qué más podemos aprender? Yo estaba pensando, cuando yo llegue a ese punto en el minuto 45 y voy a pensar, ¿qué más puedo aprender? Ya aprendimos que el pecado es familiar. Ya aprendimos que el pecado tiene una secuencia. Ya aprendimos que el pecado va de uno a muchos normalmente. Ahora, hermano, hay una última cosa que puedes aprender y esta debería ser la primera y es gloriosa. Hay una forma de revertir ese proceso del pecado. Hay una forma de reversión, hay una marcha de retroceso, hay una palanca atrás en la cual el pecado va de muchos a uno. Normalmente va de uno a muchos, pero solo hay una forma en que puede echar atrás y ir de muchos a uno. Vaya conmigo a Romanos 5, Romanos 5:15. Romanos 5:15. La transgresión va de uno a los muchos. Romanos 5:15. La transgresión, el pecado, pero la gracia, el regalo de Dios, la salvación va de muchos a uno. Va en vía contraria. Lo tiene Romanos 5:15. Pero no sucede con la dádiva, no sucede con el regalo de Dios como ocurre con la transgresión. Porque si la transgresión de uno, por la transgresión de uno murieron los muchos, en Adán todos nosotros hemos muerto y estamos muertos en delitos y pecados. Por Acán todo el pueblo de Israel había sido juzgado. La gracia de Dios y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. ¿Lo ve aquí el camino contrario? En la transgresión el pecado va de uno a muchos. En la gracia la redención va de muchos, la maldad, hacia uno que ha pecado, a uno que es considerado pecador. Dice el verso 16, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. La justificación, hermanos míos, es ese proceso por medio del cual el pecado de nosotros, el nuestro, ese que acabo de decir, el que yo vi, el que codicié, el que tomé, el que planeé con mi familia, todo tipo de pecado y de maldad que yo he estado practicando, es tomado el mío y el de todos y puesto sobre uno, el cual es Cristo. Esa es la justificación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Verso 17, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Lo que estoy diciendo es, hermanos míos, el cuadro que nos pinta Josué capítulo 7 es completamente una muestra del evangelio al revés. En Josué 7, al pueblo lo culpan por el pecado de uno. En el evangelio, a Cristo lo culpan por el pecado nuestro. ¿Me explico? Es una reversión completa del evangelio. Tenemos que tomar Josué 7 y leerlo en otro sentido y darnos cuenta del valor de Cristo. Él fue culpado por nuestras transgresiones. Él murió, la ira de Dios fue sobre él para que nosotros recibiéramos el perdón. Hay un momento en la historia de Josué 7 en el que Acán se parece a Cristo, porque la ira de Dios se aplacó cuando Acán murió. En esa misma forma, la ira de Dios se aplaca a nuestro favor cuando Cristo da su vida por nosotros. Pero hay otra forma en la que Acán no se parece a Cristo. Acán era culpable. Cristo no. Jesús
No. Y en eso redunda el Evangelio. Y eso que yo acabo de decir, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo de decirlo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso que yo acabo de decir parece una simple fórmula lingüística. Uno, Cristo el Santo, dio su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados y devolvernos a una comunión correcta con Dios. Wow, pastor, yo manejé 35 kilómetros para venir a escuchar eso. ¿Sí? De eso se trata la vida de fe. Yo pensé que venían a declararme sano. Yo pensé que venían a declararme próspero y en victoria. Yo pensé que yo venía a que me solucionaran todo. Pues todo se soluciona cuando Cristo sube a la barca y es el que guía tu alma y guía tu vida. Y ya tú dejas de vivir para ti y vives para aquel que dio su vida por ti. Las demás cosas van a caer en su propio lugar. Las demás cosas son como un juego de esos que usan los niños, ¿verdad? Que tienen cuadros, triángulos, círculos. ¿Han visto esos juegos que los niños tienen que meter el triángulo en el triángulo, el círculo en el círculo? Bueno, cuando tú pones a Cristo donde Cristo va, lo demás, todo cae en su lugar. Todo, absolutamente todo. Eso no es cierto, yo fui cristiano por 10 años y no funcionó. No, tú no eres cristiano, tú no eras cristiano. Eso no puede ser así. Cuando Cristo está en el centro, lo demás se mantiene a flote. Él lo mantiene a flote, porque Él es el que nos sostiene. Lo que pasa es que a veces probamos con prácticas religiosas que dicen ser cristianas, y eso es diferente. La fe cristiana es una convicción. Él dio su vida por mí. Es una convicción dada por el Espíritu Santo. Cristo dio su vida por mí. Ahora yo he de morir y vivir para Él. Y cuando eso pasa, ya no hay problemas. Ya no hay problemas. ¿Cómo no va a haber, pastor? Usted no sabe, mi compañero de trabajo, la mala vida que me da. Perdónalo. Ámalo. Dale a Cristo. Él necesita a Cristo. Dale a Cristo. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Sí, es lo que necesitas a Cristo. Si yo hago eso, Él va a tomar ventaja y se va a ¿qué? ¿Cómo decimos nosotros? Se monta, pero hay otra palabra. Va a tomar ventaja y va a abusar de mí, me va a maltratar más. Déjalo en las manos del Señor. Si tú haces algo, te estarías vengando. Y si tú te vengas, ahora dices que tú eres el justo y el santo y el perfecto para emitir juicio. Y has quitado el lugar a Dios y te has puesto tú en el lugar de juez. Hermanos míos, no es fácil vivir con gente, ¿verdad que no? Yo también soy gente. Supongo que soy difícil, ¿verdad? A veces mi mente dice, ay, si yo estuviera solo, todo estaría mejor. Y le digo, ¿y tú no eres gente también? Yo también soy gente y también yo le caigo mal a otros seguramente. Yo también he de pedir perdón. Yo también he de extender la gracia, así como quiero que Dios me perdone y me dé a mí de esa gracia. Pero hay oportunidad de salvación hoy. Tú que has viajado desde largo para venir a escuchar eso, es lo mejor que puedes escuchar hoy. Claro, yo también tengo hambre y una chuletita ahumada con ensalada no me vendría nada mal. Pero hay algo mejor que eso, el cual es Cristo. Esa chuletita yo me la como y ¿a dónde va después? A la letrina. Pero Cristo vive y reina para siempre. Él volverá. Él volverá. Él le dará sentido a tu vida. Tú eres un adorador. Fuiste creado para vivir en comunión con Dios. Pero por causa de tus pecados te has alejado. Por medio de Cristo puedes ser reconciliado. Y tu vida va a volver a cobrar sentido. De manera que cuando te mueras, morirás bajo la esperanza de un Redentor. Él volverá y me resucitará y yo estaré con Él para siempre. ¿No es así? Entonces, ¿cómo es? Eso no es cierto, pastor, lo que usted acaba de decir. Entonces, dame tú cuál es tu versión. Yo quiero escucharla. Mire, somos descendientes del mono. Hubo una explosión, chocaron los planetas. O sea, ok, ¿quién creó ese mono primigenio? ¿Quién hizo los planetas primeros, esos que chocaron?
El mono salió de una microbacteria que estaba flotando en el mar primigénito. ¿Quién creó ese mar primigénito? No hay respuestas. Dice Dios en Génesis 1:1, en el principio yo lo hice. Yo lo hice. Yo fui el que hice eso. Y ustedes son increíbles. Y ustedes son grandiosos. Su funcionamiento, su sistema, la manera en que procesan las cosas es grandiosa. Hermano Steven anda parándose sobre una tabla de surf esta mañana, ¿verdad? O tal vez más tarde, yo no sé, pero intenta hacer tú eso, pararte sobre una tabla para surfear en el mar. Eso cuesta, ¿verdad? Yo también veo los goles de Ronaldinho, también veo los goles de Ronaldo, también veo lo que CR7 hace al saltar. Yo veo todo eso y yo digo, eso es increíble. Eso es maravilloso, eso es grandioso. También veo las enfermeras haciendo así, encontrando la vena y sacándole sangre a uno y poniéndole, y yo me quedo viendo y digo, wow, si yo hago eso me muero seguro. Eso es maravilloso. ¿Cómo logramos los seres humanos tal precisión? ¿Cómo logramos tales niveles? ¿Cómo puede un hombre trabajar su cuerpo en un gimnasio hasta marcar cada uno de sus músculos sin usar vitaminas, verdad? ¿Cómo se logra eso? Eso es maravilloso. Toda esa sabiduría es una muestra, toda esa capacidad es una muestra del glorioso Dios que nos creó, el cual dice, vengan, pongámonos a cuentas, vengan, aunque estuvieras lleno de pecado, vas a quedar limpio. Lea conmigo Ezequiel 33:11 y terminamos. Ezequiel 33:11. Diles, Ezequiel 33:11. ¿Qué dice Dios? Yo podría decirte como si fuera yo un pentecostal. Dios me dijo, en Ezequiel 33:11, Dios me dijo, diles, ¿qué dice? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío. Vivo yo, que no me gusta lo que le pasó a Acán. No quiero eso. Vivo yo, que no quiero que tú quedes quemado. Vivo yo, dice Dios, ponle la firma. No quiero eso, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Esa es la palabra de Dios. No quiero que mueras, quiero que te apartes de tu maldad y vivas. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir? Le dijo Josué a Acán, ¿por qué hiciste eso, tonto? Eso fue lo que Josué le dijo. ¿Y qué respondió Acán? Nada. Cuando usted pregunta por espacio, ¿qué? Luego se supone que yo respondo, ¿por qué? Todo junto. Esta es mi respuesta lógica. ¿Por qué? Acán no tenía respuesta. Hermanos, el pecado es tonto. El pecado es tonto, irracional, ilógico. Y el pecador también. Es igual. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué viste para ahí? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué pediste ese número? ¿Por qué? ¿Por qué? Urgía morir. Urgía matarme a mí mismo. Increíble, dice Dios. Yo no quiero que tú mueras. Quiero que te vuelvas, que vuelvas a mí. Yo veo a mi hermano David ahí. Hermano David, seguro algunos que no lo conocen piensan que usted nació así y que toda la vida ha sido así. Bien, tranquilo, normal, puntual, responsable. Así es, hermano, toda la vida, así. Sanito, sin vicios, así como usted se ve. No. Un día he pensado que un día voy a pedirle a la gente que pase y cuente quiénes eran ellos. Porque algunos de los que están aquí no saben quiénes somos. No saben. Pero luego yo veo a mi hermano David lleno de vida, bien mudado, trabajando. Veo la gracia de Dios. Había un hermano que caía normalmente borracho, digamos, estaba borracho casi todos los fines de semana.
Y un día él cayó en un hueco en una iglesia. La iglesia estaba en culto y ahí en la esquina, ¡bum!, se fue el hermano Juan ahí. Ahí cayó en el carro así, ¿verdad?, patas arriba. Y dice el pastor: hermano, tuve que parar el culto y salir corriendo con los varones a tratar de sacar a ese hombre del zanjo, de la alcantarilla, donde se fue con todo y carro. La casa de él estaba en ruinas, el carro, ya se imaginarán ustedes, si andaba borracho todos los fines de semana, él andaba todo herido, todo el tiempo peleaba, y era de esos que decían, dele, dele, y va para adentro, ¿verdad? Como un toro peleando, aunque lo cortaran, aunque le hicieran de todo. Y Dios lo salvó. Un día él dijo: voy a ir a culto. La esposa de él iba todos los días a culto. Y dice: voy a ir a culto. Ya imagino que habrá dicho la esposa: ¿qué? Sí, voy a ir a culto. Y fue. Y así ese día, Dios lo salvó. Después me decía: hermano, venga, voy a matar un chancho. Venga, para que comamos chancho, porque vea, yo antes gastaba la plata en el mundo y en las cosas del mundo. Ahora quiero gastarla con mis hermanos. Quiero que comamos chancho, quiero que disfrutemos. Otro día, claro, yo fui. Otro día me dijo, como a los 5 años: hermano, ya aprendí. No hay que matar chancho todos los fines de semana. Hay que administrar bien para la gloria de Dios. Digo, amén, hermano. Yo no era pastor de él, era un amigo, ¿verdad? Pero amigo después de que Dios lo salvó. Pero él quería gastar ahora todo con los hermanos. Está bien, pero también hay que administrar. Hay que arreglar la casita, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Lo que digo es, ¿por qué han de morir? Si en Cristo hay vida, y vida en abundancia, y gran ganancia, no solo para esta vida, no solo para la eterna, sino para ambas. Desde ambos lados, desde la vida pasajera y desde la vida eterna, el hombre con Dios, delante de Dios, por medio de Cristo, sale ganando. Sale ganando. Es una ganancia total. Decía un personaje: ahora que me casé, siento que tengo familia. Y yo decía: eso es, de eso se trata. Ahora tengo familia. Y si conservas tu relación con tu esposa, tendrás familia. Y en el momento en que se te ocurre la cabezonada de pecar, destruirás tu familia. Y si ya has llegado al punto en que has destruido todo, aún hoy hay arrepentimiento. Aún hoy hay oportunidad de reconciliación, porque aún hoy Cristo no ha vuelto y tú sigues vivo y estás en este lugar. Eso es glorioso. Aún hoy puedo reconciliarme con Dios y mi vida puede ser transformada. Leo de nuevo las palabras de Dios. Vivo yo, declara el Señor, no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir? ¿Por qué han de morir? Quisiera por nombre poder decir, ¿verdad, hermano Dani? Me contaba de un predicador que decía: algunos han hecho mal aquí. Y alguien del culto decía: diga nombres, pastor. Y el pastor dijo: no puedo. Y entonces el hombre dijo: diga la cédula por lo menos, pastor. Diga algo para que quede en evidencia quiénes son los malos aquí. Hermano, no quisiera yo hacer una lista de malos. No, yo quisiera ir a ti, abrazarte y decirte: hay vida para ti. ¿Por qué has de morir? ¿Por qué has de morir? Siempre les digo, así como se ven hermosotes, guapototes, hermosotas, ¿verdad? Todo el ser humano es maravilloso, glorioso. La gloria de él, el hombre en sus hechos buenos y santos, alumbra como Dios que nos creó. Llevamos la imagen de ese Dios. La imagen de Dios está sobre nosotros. Dios nos ayudara para que, no solo, para que más allá de la vanidad y del pecado, nosotros mostráramos la gloria de Dios en Cristo, viviendo en santidad. ¿Qué hay mejor, hermano Dani, que acercarse a un hermano y decirle cómo estás y que él pueda decir estoy bien? No hay nada mejor que eso, ¿verdad? Poder decir estoy bien, hermano, gracias a Dios, y abrazarnos juntos como hermanos y decir gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, estamos bien, estoy bien, dice un canto, estoy bien, porque por medio de Cristo tenemos reunión con Dios.